Hola, mi nombre es Dana Valentina Jaramillo. Hoy les vengo a hablar acerca de la filtración avanzada. Entonces, ¿qué es la filtración avanzada? Bueno, la filtración avanzada prácticamente es un conjunto de tecnologías de separación, pues que permiten la remoción de partículas contaminantes y microorganismos del agua u otros fluidos mediante pues membranas y otros medios filtrantes de alta precisión. Se diferencia pues de la filtración convencional porque pues logra eliminar mucho más los contaminantes, incluidos virus, sales, compuestos químicos y microcontaminantes emergentes. Entonces, la filtración avanzada prácticamente se basa en procesos físicos y físico-químicos, donde se utilizan como tal barreras previamente seleccionadas para separar los contaminantes del fluido tratado. Entonces, pues dependiendo del tamaño de los poros de estas membranas o del medio pues filtrante, se pueden retener desde las partículas más grandes hasta las más pequeñas. Entonces, ¿por qué es tan importante el tratamiento del agua? O sea, utilizar la filtración avanzada en el tratamiento del agua. Bueno, es importante porque, pues, en el caso del agua potable, remueve no solo las bacterias, sino que también los virus, metales pesados, microorganismos, microorganismos no microcontaminantes emergentes como los fármacos, los pesticidas, los microplásticos, plaguicidas, entre otros. Y para producir agua de alta calidad que sea apta para el consumo humano y procesos industriales. Y en este caso, que es la materia de tratamiento de aguas residuales, es importante para la reducción de contaminantes antes de la descarga al río o a los cuerpos de agua. Y en cuanto a la reutilización de aguas tratadas para riego o procesos industriales, y en cuanto a cumplir o el cumplimiento de normativas ambientales para evitar la contaminación. Entonces, también es utilizada en la desalinización, que con el uso de ósmosis inversa, que es un proceso que vamos a ver más adelante, se puede obtener agua dulce a partir del agua del mar. Pues es algo que no se ve muy comúnmente, pero pues también se ha utilizado para esos fines y también para suministro de agua potable en regiones con escasez hídrica. Entonces es importante todo esto, ya que pues garantiza un agua libre de microorganismos y de contaminantes, mejora la calidad eh, del agua y de los productos finales. En la industria farmacéutica y médica también es muy importante, ya que se requiere la producción de agua que sea pura para medicamentos y soluciones inyectables. En la industria electrónica también es importante, ya que pues se requiere un agua apta para la fabricación de componentes electrónicos, microchips, entre otros. Ay, bueno, y pues obviamente para la industria química y petroquímica, para eliminación de contaminantes en procesos industriales y para el tratamiento de agua para las calderas y torres de enfriamiento, en el caso de, pues, de la importancia en cuanto al tratamiento del agua en la energía y generación eléctrica. Bueno, como les decía anteriormente, todo esto es importante cuanto a la industria alimentaria y bebidas, industria farmacéutica y médica, industria electrónica y semiconductores, industria química y petroquímica y en la energía y generación eléctrica para garantizar aguas libres de microorganismos y de contaminantes para mejorar la calidad de los productos finales. En el caso de la industria farmacéutica, para los medicamentos y soluciones sí, para fines químicos, farmacéuticos, en la industria electrónica, para la fabricación de componentes electrónicos, de microchips, prevención de defectos en circuitos por presencia de impurezas, y bueno, ya anteriormente los había mencionado. Bueno, aquí vamos a ver los tipos de filtración avanzada. En esta imagen me pareció muy interesante ya que se alcanza a ver los diferentes procesos, faltan ahí dos,
pero prácticamente es eso, ¿no? Entonces está la microfiltración, que es lo que miramos al lado derecho de la presentación, microfiltración, después ultrafiltración, nanofiltración, ósmosis inversa, donde miramos que se eliminan virus, partículas sólidas, partículas en suspensión, proteínas, macromoléculas, iones, bacterias, bueno, entre otros, que vamos a hablar pues más a fondo. Entonces empezamos con la microfiltración. Entonces, ¿qué es la microfiltración? Es un proceso de filtración avanzada que utiliza membranas con poros de tamaño entre 0,1 y 10 micras para eliminar bacterias en suspensión, partículas de suspensión, bacterias y algunos protozoarios del agua u otros fluidos, perdón. Entonces, en la imagen podemos ver que prácticamente es pues un tubo con una membrana en la cual pues entra como tal el agua, el flujo del agua, se observan macromoléculas, sólidos en suspensión. Entonces el fluido pasa a través de una membrana porosa donde las partículas más grandes que los poros se quedan retenidas y se va a hacer un mecanismo de filtración por exclusión de tamaño, lo que significa que los contaminantes quedan atrapados en la superficie de la membrana. No requiere cambios químicos en el agua, por lo que es un método puramente físico. Entonces, más adelante vamos a leer como tal las ventajas y las desventajas de cada uno. Vamos a hacer una comparación, ¿listo? Ay. Entonces, sigue la ultrafiltración, que era el proceso que seguía en la primera imagen que les mostré de los tipos de filtración. La ultrafiltración es un proceso de filtración avanzada que utiliza membranas con poros de tamaño entre 0,001 y 0,1 micras, lo que permite la eliminación de bacterias, virus, macromoléculas y partículas en suspensión del agua u otros fluidos. Entonces, está también ya como que cada proceso, cada filtro tiene unos poros de tamaños distintos. Todas las membranas o todos estos tipos de filtración avanzada tienen como una secuencia y cada uno tiene pues un tamaño de, de poros pues diferente para que haya la retención adecuada. Entonces se basa en la separación por tamaño, más grandes, las partículas más grandes que los poros de la membrana quedan retenidas. Funciona con baja a media presión, lo que la hace más eficiente en consumo de energía en comparación con la ósmosis inversa. Permite el paso del agua y sales disueltas, pero bloquea bacterias, virus y proteínas. Está la nanofiltración, que es un proceso de filtración avanzada que emplea membranas con poros de aproximadamente 0,001 micras, capaces de retener partículas extremadamente pequeñas con sales divalentes, materia orgánica, bacterias, virus y compuestos químicos. Se considera una tecnología intermedia entre la ultrafiltración y la ósmosis inversa. Entonces, esta también funciona con una presión moderada entre 4 a 30 bares, menor que la ósmosis inversa, lo que reduce el consumo energético. Utiliza membranas semipermeables que permiten el paso del agua y ciertas sales monovalentes como el sodio y el cloruro, pero retienen sales divalentes, que recordemos que era lo que anteriormente los otros procesos o los otros filtros no hacían, como calcio, magnesio, materia orgánica y microorganismos. Combina mecanismos de exclusión por tamaño y repulsión de carga para separar los contaminantes. Y tenemos la ósmosis inversa, que es como tal el nivel más avanzado de filtración, el cual es un proceso de filtración avanzada que emplea membranas semipermeables con poros extremadamente pequeños, incluso más que los anteriores, entre más o menos 0,0001 micras, para eliminar prácticamente todas las impurezas del agua, incluyendo sales disueltas, metales pesados, virus, bacterias, compuestos químicos. Entonces, el agua prácticamente fluye naturalmente de una solución menos concentrada a una más concentrada a través de una membrana semipermeable. Se aplica presión entre 4 y 100 bares, dependiendo del tipo de agua a tratar,
para forzar el agua a pasar a través de la membrana, dejando atrás los contaminantes. Entonces ahí podemos mirar que es prácticamente todo lo contrario a lo que se hacía en la ósmosis que normalmente conocíamos. El resultado es agua ultrapura en un lado de la membrana y un flujo de rechazo o agua concentrada con impurezas en el otro. Y tenemos la filtración con carbón activado pues que no siempre se aplica, pero que también es muy importante. Entonces se utiliza un material poroso de alta absorción para eliminar compuestos orgánicos, cloro, pesticidas, metales pesados y olores. Se basa en la capacidad del carbón activado para retener contaminantes en su superficie mediante un proceso físico-químico llamado adsorción. Entonces también eh, el filtro de carbón activado granular o en bloque donde los contaminantes se adhieren a la superficie del material, es decir, al como tal filtro de carbón. Los poros son microscópicos y aumentan su área de contacto, maximizando la absorción de sustancias no deseadas. Hay dos mecanismos principales de absorción y de filtración mecánica. El de absorción es cuando se retienen los contaminantes químicos como el cloro, compuestos orgánicos y metales pesados. Y el de filtración mecánica es cuando atrapa todas esas partículas que hay en suspensión y microorganismos de mayor tamaño. Y están la filtración con membranas cerámicas. Más adelante también vamos a hablar de las membranas cerámicas, que prácticamente son unas membranas inorgánicas fabricadas con materiales como óxido de aluminio y óxido de circonio o dióxido de titanio, las cuales poseen unos poros microscópicos que permiten pues la filtración en contaminantes en función de su tamaño. Entonces también el agua fluye a través de esta membrana, se van quedando los contaminantes atrapados según el tamaño y su carga eléctrica, y también funciona por separación mecánica y en algunos casos por absorción de partículas. Entonces, bueno, ¿para, para qué? Para hablarles, para que entiendamos un poco, para generalizar, tenemos aquí como un cuadro comparativo en el cual miramos todos los tipos de filtración, su tamaño, los contaminantes eliminados, la presión que se necesita para que haya esta filtración, las ventajas y las limitaciones. Entonces, es un breve resumen. La microfiltración es buena eliminando los contaminantes, los sólidos, las bacterias, protozoos. Tiene un bajo costo, es de fácil mantenimiento, pero pues no eliminan ni los virus ni las sales disueltas. La ultrafiltración elimina bacterias, virus y coloides, tiene una alta eliminación de microorganismos, pero no retiene sales disueltas. La nanofiltración elimina tanto materia orgánica como las sales divalentes, virus, tiene un menor consumo energético, pero no elimina sales monovalentes. La ósmosis inversa elimina sales disueltas, metales pesados, virus, bacterias, generando un agua de alta pureza, pero genera también un alto consumo energético, que pues resulta siendo una limitación. Carbón activado elimina cloro, pesticidas, compuestos orgánicos, no requiere de presión, mejora el sabor y el olor del agua, pero no elimina ni virus ni bacterias. Las membranas cerámicas están básicamente eliminan sólidos, bacterias, virus o materia orgánica, alta durabilidad resistente, pero tienen un alto costo y no eliminan las sales disueltas. Entonces, por lo general, ¿qué se hace? Se combinan estos métodos de filtración. Es decir, se combinan los que, como estábamos viendo en la imagen anterior, se ponen o se realizan los filtros que eliminan los virus, las sales disueltas, con los que eliminan las sales monovalentes, con los que eliminan las bacterias, bueno, todo eso. Entonces, la mayoría se requiere es combinar este tipo de filtros. Configuración de sistemas de filtración. Entonces, hay unos sistemas de filtración o sí, entonces está el flujo cruzado en espiral, fibra hueca. El fluido se mueve, en el flujo cruzado, el fluido se mueve paralelamente, como miramos en la imagen a la derecha.
a la membrana, reduciendo la acumulación de sólidos y aumentando la vida útil del sistema. En espiral está la membrana enrollada en un resorte, compacta y eficiente en espacio, ideal para ósmosis inversa y nanofiltración. Y está la fibra hueca que tiene áreas de filtración, es decir, como unos pequeños orificios donde, donde se utiliza más que todo es para la ultrafiltración y microfiltración, que son como las dos primeros tipos de filtros. Tipos de membrana están las poliméricas, que son las más económicas, las más flexibles, pero que no resisten tanto a temperaturas altas ni a químicos. Están las cerámicas, que son muy duraderas y resistentes, pero como decíamos anteriormente, resultan siendo bastante costosas. Están las compuestas, que tienen una alta eficiencia y selectividad, pero fabricación y mantenimientos complejos. ¿Por qué es importante la filtración avanzada en la sostenibilidad del agua? Porque permite que haya una reutilización del agua, tratar las aguas residuales para su uso en riego, procesos industriales y consumo humano, reducción de contaminantes, ya que pues elimina los microplásticos, los metales pesados y reducción de químicos, protegiendo los ecosistemas acuáticos, y la eficiencia en el uso del agua, porque minimiza el desperdicio al mejorar la calidad del agua sin necesidad de grandes consumos energéticos. Innovaciones futuras y posibles mejoras se pueden, pues con este avance tecnológico que se está teniendo, se pueden crear membranas inteligentes incorporando nanomateriales para mejorar la selectividad y reducir el ensuciamiento o contaminación del agua. La energía renovable, el uso de energía renovable y eólica, que es la del aire, para alimentar sistemas de filtración en zonas remotas, en zonas rurales, en zonas de difícil acceso. Filtración idiomimética, inspirada en procesos naturales como las membranas de células biológicas para mejorar eficiencia y sostenibilidad. Y la optimización de retrolavado, que son una nueva técnica para limpiar membranas sin necesidad de químicos agresivos, prolongando también su vida útil. Listo, muchísimas gracias.